Me llamo Karim Arana y les cuento mi historia desde Oakland, California. Soy salvadoreña y aunque ahora les hablo desde Estados Unidos, mi primera experiencia migratoria la viví en Suecia cuando tenía 14 años. Viví en ese país durante un año con unos tíos, pero el clima tan frío y la oscuridad en el largo invierno me hicieron entrar en una depresión tan fuerte que no fui capaz de continuar. No pude, nunca me adapté y regresé a mi país. Pero después, la vida, el destino, me volvió a enfilar en la posibilidad de volver a emigrar, esta vez por mi relación de pareja. Mi esposo, que es salvadoreño también, vivía desde muy joven junto a su familia en Estados Unidos. Tuvimos varios años un noviazgo en la distancia. Un día mi mamá me dijo que ya estaba cansada de verme llorar en el teléfono cada vez que hablaba con él y que tenía que definir esa situación que se estaba volviendo insostenible. Era el año 2000. Decidí ir a visitarlo. Tuve mucha suerte porque me dieron la visa sin problema. Encontré boletos con un buen descuento y viajé por primera vez en marzo de ese año. Cuando llegué, él me propuso casarnos. Lo hicimos en junio del año 2000 por lo civil. Yo tenía 22 años y él 25. Luego de la boda, regresé a El Salvador a terminar mi carrera en administración de empresas. Yo trabajaba en una aerolínea. Visitaba a mi esposo cuando tenía vacaciones o había días festivos. Tanto me había impactado la depresión que sufrí en Suecia durante mi adolescencia que, de verdad, no me animaba a emigrar a Estados Unidos para vivir con él. Nos casamos por la iglesia en mayo de 2002. Yo seguí preparándome, estudié una maestría en finanzas, pedí un préstamo para comprar un negocio bien establecido de material de librería y periódicos, siempre en El Salvador. Incluso mi marido regresó un tiempo para vivir conmigo en el país, pero él ya no se adaptó al ambiente laboral y decidió regresar a Estados Unidos. Con el tiempo, comenzaron a suceder cosas que me impulsaron a tomar la decisión de emigrar. Tuve problemas con gente de negocios de la competencia. Me bloqueaban con proveedores. Se dieron situaciones bien feas con ellos. También empecé a tener vecinos que sufrían extorsiones y emigraban para salvar su vida. Aunque a mí y a mi familia no nos pasó nada, comencé a sentir miedo y desconfianza. Además, antes de que mi esposo se regresara definitivamente, salí embarazada. Un día estaba trabajando y me desmayé de repente. Mis sobrinos me llevaron al hospital. Mi embarazo resultó ser ectópico. Era un 9 de mayo de 2007, me acuerdo, cuando me hospitalizaron. Y aunque yo ya había perdido a mi bebé, me metieron en la sala de maternidad con mujeres que sí habían parido a sus hijos. Y al día siguiente, el 10 de mayo, que se celebra el Día de las Madres en El Salvador, muchas recibían flores, regalos, estaban felices con sus bebitos. Yo estaba ahí sola, sin mi hijo. Me sentí destrozada y tuve una terrible sensación de estar siempre luchando contra corriente, siempre. En ese momento decidí cambiar mi vida, decidí emigrar. Habían pasado ya 7 años desde que me había casado. Llegué a Oakland, California, el 1 de agosto de 2007. Y los inicios sí, fueron realmente duros. Tuve un cambio de estatus económico y laboral y eso me sacudió bastante. Además, comenzar a convivir con mi esposo después de haber tenido una relación de pareja solo de manera puntual en pequeñas temporadas, nos exigió un acoplamiento que no fue tan sencillo como esperábamos. Y como casi siempre suele suceder con el idioma inglés, yo lo había estudiado, pero no era suficiente. Me daba mucho miedo hablarlo, pero aún así me defendía. Y decidí seguirlo estudiando, claro. Un mes después de haber llegado a Oakland, gracias a la recomendación de una ex compañera de la aerolínea donde había trabajado en El Salvador, conseguí un empleo en una agencia de viajes que ofrecía diversos servicios para personas hispanas, desde venta de seguros para automóviles y casas, envíos de dinero y asesoría en presentación de impuestos. Mi jefa era una mujer salvadoreña. Estaba contenta de haber empezado a trabajar y justo en esos días descubrí que estaba embarazada. Fue una gran sorpresa porque después de mi pérdida anterior, los médicos me habían dicho que yo no podía tener hijos. Trabajé con más dedicación pensando en la llegada de nuestro hijo. Mi niño nació el 14 de noviembre de 2008. Tuve un parto muy difícil.
Al bebé lo ingresaron 5 días en el hospital porque tragó líquido amniótico. Me dijeron que corría riesgo de que le diera meningitis. El posparto fue tremendo porque los puntos me dolían mucho y la lactancia fue realmente complicada para mí. Yo estaba sola porque no tenía una buena relación con la familia de mi esposo y él tenía que trabajar muchas veces fuera de la ciudad. 10 días después del parto, menos mal, llegó mi mamá y fue de una gran ayuda. De remate se me infectaron los puntos y al conducir, cada vez que metía el clutch, era un dolor horrible. Tenía mucha leche y me la tenía que sacar cada 2 horas. Llegué a tener 50 bolsas en el congelador. Iba cargando el sacaleches a todas partes. Y si no me la sacaba era un dolor terrible. Justo unos días antes de Navidad de ese año en que había nacido mi hijo, mi esposo se quedó sin empleo. Fue un shock. Teníamos pendientes los pagos del hospital, de la casa, facturas, comida, ropa. No tenía dinero, no tenía opciones, no sabía qué hacer. Tenía un bebé recién nacido y me sentía perdida, impotente. Vivir esa situación hizo que mi conciencia despertara y me prometiera a mí misma, necesito generar un cambio en mi vida. Esta situación no me tiene que volver a pasar jamás. Volví a trabajar 2 meses después de haber parido, porque necesitábamos el dinero. Mi esposo se quedaba a cargo del bebé y cuando por fin él consiguió trabajo, dejábamos al niño en la guardería desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche que lo recogía, muchas veces ya dormidito. Me partía el corazón no ver a mi hijo en todo el día. Solo estaba con él los sábados en la tarde y los domingos. Andaba cargando siempre una hielerita con su leche. Pensaba que al menos tomaba algo de mi pecho. Fue una etapa muy intensa. En el fondo yo siempre pensaba, no puede ser esto normal, no puede ser esta la vida. Tiene que haber algo más, un estilo de vida diferente. ¿Qué puedo hacer para mejorar? En 2010 empecé en otro trabajo, siempre enfocado en el mercado latino. Mi jefe fue un gran maestro, mi mentor. Con sus enseñanzas me informé bien y me decidí a comprar una casa. Me ayudó a hacer todos los trámites y el papeleo y me acercó al conocimiento de las leyes y el sistema de pago de impuestos en Estados Unidos. Cuando terminamos todo el proceso para comprar mi casa en septiembre de 2010, me dijo, ¿ya ves? No es tan complicado lo que hemos hecho. También puedes aprender a gestionarlo sola. Ese hombre me impulsó tanto que comencé a estudiar y me convertí en ejecutiva de préstamos hipotecarios, sacando la licencia de Mortgage Loan Officer y la licencia como asesora de taxes o de impuestos. Estudiaba de noche, me acuerdo, me levantaba de madrugada a estudiar. Era muy cansado, pero lo conseguí. Y así seguía, buscando la manera de aprender para seguir creciendo. Comencé a trabajar como contadora en una empresa de contenedores, propiedad de una familia de salvadoreños también. Yo no sabía mucho de contabilidad, pero estaba dispuesta a aprender. Y todavía me tocó más sacrificado. Dejaba a mi hijo a las 6:30 de la mañana en la guardería para poder llegar a las 8 de la mañana a trabajar. Trabajaba lejos y el tráfico era horrible, pero Dios me puso ángeles en el camino. Conocí a una señora que también quiso enseñarme más del mundo de créditos hipotecarios. Yo me iba con ella al salir del trabajo para verla trabajar, para aprender de ella. No me pagaba. A veces me daba dinero para la gasolina. Mi esposo me decía que para qué le estaba trabajando gratis, pero yo me proyectaba a futuro. Quería hacer una profesión de eso y quería aprender a hacerlo bien. Ella tenía muchos contactos y los fines de semana me llevaba a los open houses para verla en acción. Fue una gran escuela para mí. En 2014 llegó otro milagro hermoso en nuestra vida. Estaba embarazada otra vez. Mi segundo hijo nació en julio de ese año y la experiencia ya fue muy distinta porque mi mamá estaba viviendo con nosotros, así que pudo ayudarme en todo. Entré de lleno al mundo de bienes y raíces con un nuevo empleo, pero los socios que me contrataron al poco tiempo se separaron y uno de ellos, originario de Costa de Marfil, me pidió que continuara con él para hacerme cargo de su contabilidad. Eso me permitió conocer aún más sobre el sistema hipotecario estadounidense y sentirme más segura para comenzar a hacer mis propios negocios hipotecarios.
Vendimos nuestra primera casa y compramos otra casa más grande. Logramos vender y comprar al mismo tiempo. Luego compramos otra para rentarla, también en Oakland. Ya entendí bien cómo funciona el sistema de impuestos en este país. Sé dónde poner y sacar dinero para generar más ingresos. También he aprendido que uno no tiene que decir que no a las invitaciones sobre negocios. Hay que abrir la mente. Creo que esa perspectiva es la que me ayudó a superar toda la etapa dura de la pandemia. Ay, la pandemia. Me tocó bien duro porque a la par de seguir con mi trabajo desde casa, tuve que apoyar en las clases a mi hijo, el más pequeño, que era el que más lo necesitaba. Mi esposo no paró, él siempre salía a trabajar y yo era la que me quedaba a cargo de todo. Fue realmente estresante salir adelante con tantas responsabilidades. También nos permitió generar otra dinámica en familia, buscar más espacios en la naturaleza, cosas que antes no habíamos hecho. Lamentablemente, el esposo de mi suegra falleció en noviembre de 2020. Y mi mamá, que hasta entonces vivía conmigo, estuvo ingresada durante 3 meses en un centro de rehabilitación porque se fracturó la pelvis. Y en marzo de 2020, justo antes de que cerraran los aeropuertos, se fue a El Salvador a estar con unos familiares. Pero ahí su demencia senil se disparó. El encierro la afectó mucho y ya de ahí todo fue en declive. Ella murió el 15 de mayo de 2022. Pude llegar 3 días antes de que falleciera. Ya prácticamente estaba agonizando. Como pudo, agarró fuerzas y me permitió bañarla un día antes de su muerte. Esa fue nuestra despedida. Allí justo pude entender que somos espíritu, que nuestro cuerpo es importante y hay que cuidarlo, claro. Pero somos espíritu que nunca muere y siempre nos quedamos con las personas que nos aman. Fueron días muy difíciles, muy difíciles. El duelo me pegó muy duro. Al poco tiempo mi esposo se quebró 3 dedos en la piscina de un hotel donde nos estábamos alojando en unas pequeñas vacaciones que nos tomamos para intentar desconectar un poco. Dios, fue una cosa tras otra. Y en septiembre de este mismo año de 2022, una de mis mejores amigas falleció de cáncer. Era un poco más joven que yo y dejó a sus 2 hijos de 8 y 4 añitos. Otro duelo más por vivir. Me refugié en amistades salvadoreñas de antaño que me ayudaron un poco. Esos vínculos son tan necesarios. Esos amigos de mi tierra, esa magia, ese cariño es único e irrepetible. De remate, a mediados de noviembre, hace muy poquito, también murió mi papá. Yo no crecí con él, pero en los últimos años intenté vincularlo a mis hijos. Le llevaba fotos de ellos cuando iba a El Salvador. Tomábamos café juntos. Mi papá. Este año ha sido definitivamente el desafío emocional más grande de mi vida. Me he sentido hundida, totalmente perdida. Aún así, siempre que he podido, he intentado mantener contacto con la gente que me ha ayudado en la vida, fundamentalmente con mis mentores, para que me ayuden a seguir avanzando, a no perder el foco en mis metas. Yo solita me he tenido que tirar la caña de pescar para rescatarme. Me tiré el anzuelo y me enganché de la espalda para sacarme yo sola de ese pozo de tristeza. Así nos toca en la vida. Recientemente, fíjense que fui a un evento de Tony Robbins. Me regalé ese espacio para intentar encontrar una luz, una salida, para poner en orden mis ideas, para reaccionar. Fueron 4 días muy intensos y de todo eso hubo una frase que me marcó mucho. Ama a tu familia, pero escoge a las personas que te rodean. Creo que esa es una gran clave para seguir creciendo. Yo les diría a las personas que están pasando por una situación dura y tal vez están recién llegados a un país que no es el suyo, que se preparen, que nunca dejen de aprender, que hay muchas cosas que se pueden hacer para desarrollarse personal y profesionalmente. Y si viven en Estados Unidos o en cualquier otro país que tengan que aprender el idioma, apréndanlo bien, aunque les toque trabajar solo con latinos. Abran su mente, sean curiosos, busquen formaciones concretas que les permitan generar nuevos ingresos. El mercado laboral de hoy no es como el de antes. Hoy no hay estabilidad en casi ningún lugar. Hay que estar preparado para cualquier cambio y estar dispuesto a esforzarse y sobre todo a no seguir a las masas. La cultura de la pobreza te jala, es cómoda y tentadora, yo lo sé,
Por eso es tan importante la gente de la que uno se rodea y es tan importante en qué invierte uno su tiempo. Yo sigo enfocada en aprender y en construir un patrimonio para nuestra jubilación y una buena educación para mis hijos. Pienso en el dolor tan grande que implica estar lejos de tu tierra y de tu gente. Y creo que en la práctica eso tiene que valer la pena. Tienes que hacer que te compense. Y si se tiene claro eso, con fe y mucho trabajo, las malas rachas siempre se superan.